Hola, bienvenidos a 25 Watts, un podcast de cine con Isabel Carrasco. 25 Watts. Para este primer programa tenemos como invitada a María Campaña. Ella tiene un máster en cine documental por la Universidad de Estrasburgo. Es programadora del Festival de Cine Documental de Ámsterdam, IDFA, con quien colabora desde el 2018. Fue directora artística del Festival Internacional de Cine Documental EDOC, Encuentros del Otro Cine, en Ecuador, y también integrante de los equipos de programación de Major Docs de Palma de Mallorca y Ambulante de México. Ha participado también en la curaduría de muestras y exhibiciones en Ecuador, Brasil, Colombia y Estados Unidos. En 2015 también dirigió el cortometraje Derivadas. En el 2012 fue becaria del seminario Flaherty y coeditó el libro El Otro Cine, Eduardo Cutiño. María además escribe sobre cine en publicaciones internacionales y coopera regularmente con fondos e instituciones en la evaluación de proyectos. Actualmente vive en Río de Janeiro. Bienvenida María, qué chévere que hayas aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? Hola Isabel, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de hablar contigo y sentirme como un poquito más cerca de Ecuador. Estás en Río de Janeiro ahorita, ¿no? Sí, estoy aquí desde hace 13 años. Llevo 13 años en Brasil. Ya, y quizás empezar esta conversación preguntándote, digamos, tú estudias más bien cine, ¿no? Y haces incluso una película. ¿Cómo inicia este camino desde la realización documental hacia tu trabajo más como directora artística y programadora de festivales? Creo que a mí como que desde que estaba en la universidad me interesaba mucho pensar el cine más desde quizás lo teórico o la propia experiencia sensorial de ver cine que hacer. Como que nunca me sentí tan cómoda atrás de las cámaras o editando, sino que lo mío siempre fue más bien como una cinefilia la que me llevó a interesarme en estudiar cine. De hecho, como que uno de mis primeros trabajos de curaduría fue, junto con otros dos colegas de la universidad, el cineclub de la San Francisco, que se llamaba Contrapicado en la época. Y bueno, pasábamos películas de disco láser. Entonces fue algo como que siempre me interesó. Pero llegué un poco tangencialmente porque cuando yo acabé mis estudios de comunicación audiovisual en la época no había cine, sino que era como podías tener un máximo un major, pero no una especialidad. Yo me fui un año a Francia a estudiar como algo más teórico porque sentía ese vacío de mis estudios en Quito, que fue como una licenciatura más técnica y más práctica. Y cuando yo regresé, no era muy fácil encontrar trabajo con esa, que era como algo intermedio entre un máster y una licenciatura que hice en Montpellier, puramente teórica, y encontré un trabajo en el diario Hoy, que bueno, ya no existe más, pero en la época era como el único periódico que tenía una página de cine y una página que se editaba todos los días. Entonces yo trabajé en el diario Hoy por 2 años editando la página de cine, era mi página, la 6B. Y eventualmente hacía también cultura, pero lo mío, o sea, mi responsabilidad era tener esa página todos los días. Y entonces fue como súper bonito tener un espacio para todos los días poder escribir sobre cine, entrevistar a la gente que igual estaba haciendo cosas en Ecuador. Estamos hablando del 2002, 2003, o sea que era todavía algo incipiente, pero ya habían películas. Me acuerdo haberle entrevistado al Víctor Arregui por Fuera de Juego, hablar con la Yanara, que fue como mi primera entrevista a la Yanara Guayasamín, porque estaba acabando de Cuando la muerte nos visitó. Y a mí me encanta esa película. No la he visto años, pero es como uno de mis así referentes. Y entonces, cuando yo estaba trabajando en el Hoy cubriendo la primera edición de los de Doc en el 2002, y yo fui como periodista a cubrir, y fui todos los días, y bueno, fue increíble. Vi una cantidad absurda de documentales y fue como mi primer encuentro real con el cine documental, que de pronto había visto algunas cosas en la universidad y tal, pero siempre era más ficción. Y entendí como que era un camino o un espacio ideal para mí, que por un lado estaba como embarcándome en el periodismo, que igual me estaba dando cosas muy, muy bonitas, como, no sé, contacto con la gente, poder, porque yo también reporteaba de otros temas, especialmente fines de semana, que era como uno iba de turno y te tocaba cubrir lo que sea. Uh-huh, uh-huh. Pero también, perdón que te interrumpa, pero me imagino que en esa época la programación de las salas de cine quizás también era un poco más diversa, ¿no? Provenían las películas de otros lugares y se podía también
ampliar la conversación y que haya publicaciones al respecto. No sé si es que ahorita habría chance de eso, al menos en Ecuador, no sé. En esa época también empezó el 8:30. Uh-huh. O sea, había como que algo interesante de que hablar en la cartelera, pero tampoco creo que era muy, muy sofisticado lo que se podía ver o de lo que se podía hablar. Y ahí, de hecho, creo que fue como, pero empezaron festivales, ¿no? Principalmente el EDOC y también el Festival de Cine de Cuenca, que fue, me parece que antes que EDOC, en noviembre del año anterior. Sí, un Y año fue también antes. como increíble por haber podido reportear y estar ahí con una programación que no tenía nada que ver con lo que pasaban en los cines. Claro. Y entonces, a raíz de esta experiencia que tuve con los de Doc, que cubrí en la primera y la segunda edición, decidí que quería estudiar cine documental. Y me fui a hacer una maestría en Francia, que igual era práctica. O sea, como que eventualmente pensé que podía ser documentalista. Y después de este año de esta maestría, que fue también bastante práctica, pero con un contenido teórico interesante y mucho cine que veíamos, Uh-huh. por cosas de la vida, después me terminé involucrando con los de Doc. Chévere, interesante cómo el Festival EDOC sí ha sido como la fuente de formación de varios de nosotros, ya sea desde el lado de la programación o de incluso hacer documental o de la producción y tal. Es un espacio importante. ¿Cuántos años trabajaste en el Festival EDOC? Yo llegué al EDOC en la cuarta edición, o sea, 2005, y estuve como hasta la edición de la pandemia, que fue en el 2020, ¿no? Qué loco, o sea, son un montón de Eh, años, claro, un montón de Como ediciones. 15 años en diferentes posiciones. Por 10 o 11 años me encargué de la programación como directora artística, creo que hasta el 2017. Luego seguí colaborando, asesorando en la programación y el último año en que estuve involucrada fue en la edición en línea del 2020. Muchísimo tiempo. Chévere, y de ahí te fuiste involucrando, me imagino, en los otros espacios, Ambulante, Major Dogs. ¿Y Sí, cuál es, por ejemplo, la diferencia entre programar para un festival de cine como el EDOC y estos otros espacios internacionales como el Major Dogs y Ambulante? yo siento que como que la mayor diferencia principalmente puede ser con IDFA quizás, en el sentido que IDFA es un festival de estrenos. Ajá, claro, Que las películas que vemos son películas muchísimas de las cuales no tenemos ninguna referencia, no conocemos a los autores y simplemente ponemos una película de la que igual no puedes googlear nada porque no vas a encontrar. Entonces, en muchas ocasiones, a veces cuando te enfrentas a una película como siendo la primera persona que le ve, tienes una responsabilidad porque puede ser que lo que decidas o lo que piensas de esa película determine un posible trayecto. claro. En el caso de programar para EDOC, era tal vez un trabajo más de curaduría en el sentido de ir en busca de algo que ya existía y de lo que queríamos proponer en la programación. A pesar de que EDOC también tenía una llamada Uh-huh. y recibíamos películas que también era igual, de las que no teníamos referencia y las veíamos todas, pero siento que esa es como la primera diferencia. Y también el hecho de que cada festival tiene como su identidad y su público bien marcado, sus objetivos y su cara, ¿no? Entonces se trata también de buscar una programación que dialogue con la propuesta política, la propuesta de identidad de cada espacio. Entonces, cada festival tiene como una particularidad. Por ejemplo, EDOC tiene una cara muy política que se imprimió a lo largo de los años y que es algo que siempre lo hemos buscado a través de diferentes formas, pero siempre como que está muy presente. Igual el público exige y reclama films conectados con la actualidad, mucho énfasis en América Latina, en la memoria histórica, una búsqueda formal también, que tal vez yo traté de imprimirle en los años en que yo programaba, con filmes tal vez un poco más infrapolíticos, menos explícitos en su militancia, pero que de todas formas siempre guardan como una perspectiva frente al momento que estamos viviendo. Ambulante tenía algo muy lindo, que su público, que es un público súper diverso, o sea, es tal vez el público más heterogéneo que yo he visto, porque es un festival que llega a Ajá, claro, muchísimos es como estados, gente que no a necesariamente es ciudades cinéfila, grandes. ¿no? Claro. Exacto. O sea, llega a las ciudades grandes y tienes de ahí el cinéfilo que va a ver la película en la cineteca y que no se pierde una sola función, o vas a un pueblo y con una pantalla inflable y la gente va y de pronto cae ahí porque hay un evento como comunitario, pero la programación de toda la gira son las mismas películas. Entonces era como súper interesante
poder armar el rompecabezas pensando que ibas a llegar a muchísimos públicos y buscar algo compacto y coherente para esas distintas audiencias que se iban a encontrar a través de la programación. Ya el festival, el Major Docs, con el que colaboré 2 años, o tres, dos, tres. Es un festival que tiene como un manifiesto de ser un festival de cine lento. Quieren muchísimo hablar de la forma, de los procesos de los directores. Es mucho más realmente la exploración artística que los temas que se tratan o la urgencia de las cuestiones que hablan las películas. Y luego IDFA, que es un festival muy grande y generalista, que tiene como una programación con múltiples vertientes, confluyen films mucho más personales, experimentales, de vanguardia, en una competencia que se llama Envision, films más clásicos y bien logrados, como muy redondos en la competencia internacional, una sección de cine de experimental que se llama Paradox, luego tienes cine como retrospectivas, en fin, entonces es un festival más generalista en el que caben distintas aproximaciones. Entonces se trata un poco también de ir pensando no solo en los films que nos encantan y de los que nos enamoramos como programadores, que aportan a cada festival y a la cara de cada festival. Ya, quisiera regresar un poco en lo que dijiste antes, ¿no? Que también programar o ser directora artística de un festival es una responsabilidad súper grande, ¿no? Sobre todo en festivales más o sea, de la talla como el IDFA, ¿no? Porque evidentemente los festivales tienen un impacto súper grande en la circulación de las películas, ¿no? Si es que una película llega a un festival grande e importante, es más fácil que incluso llegue a otros espacios o nos llegue acá a Ecuador, por ejemplo. Entonces, digamos, esas son cosas que imagino que las piensan también mucho, ¿no? Como eso de cómo puede circular una película en otros lugares del mundo a partir de la selección en un festival tan grande como IDFA. Sí, eso es algo que como que siempre tenemos en cuenta. Por ejemplo, en el reglamento del festival hay distintas categorías de premieres. Entonces, para ciertas competencias tiene que ser por lo menos una premier internacional, en el mejor de los casos una premier mundial. Para otras secciones basta con que sea una premier europea, por lo menos tiene que ser una premier holandesa. Y eso es, por ejemplo, algo que siempre nos cuestionamos, ¿no? ¿Cuánto se puede limitar el recorrido de una película una vez que le exiges que sea nueva, que sea flamante para Claro. su festival? En el caso de películas de países con menos circulación, que llega menos prensa y tal, solemos justamente hablar sobre eso y ser más flexibles. O sea, una premiere de, no sé, una película que se estrenó en la India, no deja de ser una película nueva y interesante y atractiva para nosotros. Tal Uh-huh. vez un film, no sé, suizo que se estrenó en el Vision de Réel no es lo mismo que una película ecuatoriana que se estrenó en los de Doc. Entonces, pensar siempre cómo lograr extender lo más posible la vida a las películas, ¿no? Porque en efecto, como tú dices, el camino es limitado. En el caso específico del cine documental, llega muy poco a las carteleras. Claro. O sea, también hay como dentro del mismo cine documental un mainstream, ¿no? De films que sí van a llegar a los cines. Al menos en Holanda, obviamente se estrenan más documentales que lo que se estrena acá en Brasil o en Ecuador. Uh-huh. Pero así todo, de los 400 films que programamos, a salas llegarán, no sé, unos 15. Entonces, sí, por un lado es como interesante porque como el éxito de una película no gira en torno a cuántas semanas está en cartelera o a cuántos espectadores hace, porque no es así que lo vamos a medir. Y en ese sentido, o sea, digamos que los caminos de la ficción o las lógicas de la ficción son bastante distintas. Y también está este tema de las plataformas, ¿no? Y esta incluso disputa que hay ahorita entre ciertos festivales importantes, grandes como Cannes, y las películas que han sido financiadas por Netflix, por ejemplo, ¿no? Hay este caso súper icónico que es la película Roma de Cuarón, ¿no? Que no entró a Cannes, bueno, porque Cannes exige que luego vaya a salas de cine y tal. En el cine documental, ¿cómo ves esa relación entre plataformas y festivales? Me da la idea desde la distancia que es como bastante más sana, pero yo me imagino que que se imponen otro tipo de retos, ¿no? Para la programación de festivales como el IDFA, por ejemplo. Yo siento que en el caso del documental es diferente a la ficción porque los documentales que llegan a plataformas son documentales con una construcción y un lenguaje
muy específico, muchos de ellos casi con un molde, digamos, en su realización, ¿no? Que siguen pautas y que si los ves se parecen mucho unos a otros. Documentales también temáticos, informativos o de famosos, yo qué sé. Entonces son films que de cualquier forma no terminarían en un festival de cine, porque ese no es su espacio como ideal. Ajá. Y luego los films que programamos en festivales, no, la gran mayoría, porque sí puedes encontrar buenos documentales en plataformas, pero son muy pocos. Entonces siento que no son como espacios de competencia, porque son lenguajes diferentes. Quizás sí, en Movie, por ejemplo, documentales buenos que pasan por festivales, eventualmente puedes verles ahí. Pero estamos hablando de, no sé, de aquellos que tuvieron como un muy buen recorrido en festivales y que les fue muy bien, de autores documentalistas famosos, renombrados, que igual es poco, ¿no? Claro, claro. Entonces siento como que el cine documental, al menos como lo concebimos o como lo pensamos en los festivales, o sea, las películas que estamos acostumbrados a ver en un festival como EDOC, por ejemplo, difícilmente terminan en una plataforma. Claro, claro, lo cual también, o sea, digamos, desde el punto de vista del espectador, digamos, entiendo que la relación sea como bastante más sana y que puedas incluso tener un trabajo como presentar un trabajo mucho más original, pero también uno como espectador, claro, sí extrañas un poco no tener acceso a ciertas películas, ¿no? Sobre todo desde el sur donde estamos es como más difícil, ¿no? Y ciertamente Movie es como un oasis todavía, pero sí creo que hacen falta más espacios, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hacen falta más espacios, pero tal vez no en las pantallas pequeñas, sino más espacios como más festivales, más muestras, más posibilidades de ver cine igual en pantallas grandes, en centros culturales, espacios donde se puedan armar muestras temáticas. Yo creo que primeramente una película, la experiencia va a ser muy superior en el cine. Claro, en experiencia comunitaria totalmente distinta. No solo a nivel técnico y de cómo la calidad con la que ves a una película y cómo te llega, sino también lo que se genera en los festivales, que es mucha comunidad, mucha conversación, diálogo, actividades paralelas. Entonces, eso es como fundamental y yo siento que por eso, no, yo no tengo mucha experiencia en festivales de ficción y voy poco a festivales, o sea, voy cuando hay festivales que programan documental y ficción, pero generalmente por donde yo circulo es mucho más cine de no ficción. Igual son espacios donde siempre hay gente y no faltan los espectadores porque lo que te da un festival es otra relación que la que puedes tener con una película que ves en la casa, en una plataforma. Claro, es verdad. O sea, lo que falta no son pantallas para exhibir, sino realmente son espacios de encuentro con otra gente y de compartir la experiencia de ver películas. Te quería contar que creo que un año más o menos vi una charla súper interesante de tu colega, de Cynthia Hill, que fue programadora de el Doc Lisboa, me parece, varios años, y ella hablaba de un poco de la responsabilidad y de los retos también como programadora, y contaba una anécdota de que ella había programado una película que se llama We Make Couples, de Mike Holboom, no sé si es que pronuncia bien su apellido, que es una película, claro, es un documental experimental, bueno, realmente es una película experimental y ella la puso dentro de la programación de historias de amor, algo así, capaz que estoy contando un poco mal la anécdota, pero me acuerdo que era algo así, ¿no? Y puso una sinopsis, eso como muy accesible al público y la gente que fue a ver la película, una película súper experimental, fue a ver la película porque era una historia de amor, ¿no? Eso me pareció como una anécdota como muy, muy chévere de las posibilidades que tiene un directora artística de un festival, de cómo te introduce al público, por más de que sea un público, digamos que Doc Lisboa me imagino que tiene un público como súper cautivo ya del festival y tal, pero igual sorprender a la gente, ¿no? No sé si es que has tenido experiencias así también en donde, digamos, los retos, los riesgos de programar algo que quizás pueda ser visto como raro, pero que vos a través de tu filtro es leído de otra manera o es visto de otra manera. Algo que hacíamos mucho en Ambulante y que me parece que funcionaba muy bien era como ser muy creativas en lo que podíamos hacer en torno de las películas. Entonces seleccionábamos una película, la que sea, e intentábamos buscar algo que conecte al espectador como que por fuera de solamente la película. Entonces, por ejemplo, hacíamos algo que se llamaba In Situ, que pasábamos películas sobre ciertos temas en lugares que tenían algo que ver.
por ejemplo, Boxing Gym de Weisman en un gimnasio de boxeo en la Ciudad de México, o una película de una biblioteca en la biblioteca. O sea, intentar como traer al público por cuestiones indirectamente relacionadas a la película, pero que pueden ser como atractivas. O activaciones, experiencias también de conversar después de las películas, pero no necesariamente sobre la película como tal, sino sobre experiencias que derivaban situaciones que el público había vivido, no sé, experiencias de sanación. Pasaban cosas muy lindas en la relación con el público y cómo te imaginabas actividades para conectar con las películas. Creo que en ese sentido era muy lindo trabajar en Ambulante porque era un festival como muy creativo. Las cosas que nos teníamos que inventar para atraer públicos como súper diferentes. Luego, algo también muy valioso es del trabajo editorial que se hace en un festival, porque te permite conectar con el público y con tu posible audiencia a través de un acercamiento como más profundo, una lectura más detenida de las obras, que es algo que lo hacíamos en EDOC, que a pesar de que siempre fue un festival con un presupuesto como limitado y con pocos recursos, incluso humanos, pero siempre era fundamental que un equipo escribiera la sinopsis. Ajá. Porque una cosa es la sinopsis que te llega desde afuera con una mirada de quién sabe quién escribió la sinopsis. A veces los productores, los distribuidores, en fin. Y a veces las sinopsis suelen ser un poco genéricas. Ajá. Y el rato que pasan a través como de un filtro, de una lectura y una apropiación desde dónde se está viendo la película, como desde el Ecuador la vemos de esta forma y la interpretamos así y la contamos así, creo que eso ayuda muchísimo a que el público igual se conecte y venga a ver una película. Entonces, creo que la forma como se cuentan las sinopsis y cómo se escriben es fundamental. En ITFA igual hay un equipo que escribe, que ve y creo que incluso es bonito para quien hace la película sentir una valoración y una lectura de afuera, ¿no? Totalmente, chéverísimo. Imagínate que alguien le ponga otra mirada o le dé otro sentido, súper, súper bacán. Oye, y una pregunta un poco así como chauvinista, puede sonar un poco chauvinista, pero ya que ves tantas películas, ¿cuántas pelis te ves al año más o menos? Para ITFA veo como unas 350 a 400. Dios mío, María. Y te le hice una locura. ¿Y cómo ves digamos, el cine andino, el documental andino, más que el latinoamericano, ¿no? El que se hace en Ecuador, en Bolivia, en Perú. Es como difícil hablar del cine por regiones, como el cine documental brasileño, el cine documental, no sé, ecuatoriano, porque hay como muchísimas miradas y formas de contar, de hacer cine, distintos procesos, y entonces encasillar algo por el origen geográfico de donde algo viene, de donde viene una obra, puede ser como un poco reductivo, pero intentando pensar así en películas andinas o ecuatorianas que me hayan conmovido mucho, las veo más bien como experiencias como muy singulares, no necesariamente films que se conectan así deliberadamente. Puedo luego establecer una que otra conexión, pero siento que hay como autores que van despuntando y también en el caso concreto del cine ecuatoriano que tal vez como que van caminando un poco solos, o sea, no hay como una escuela de... Pero igual eso creo que es algo muy de ahora, o sea, películas colombianas igual son como muy distintas. Uh-huh. Entonces es difícil como intentar definir un cine por una región, porque sin caer como en lugares comunes, en generalizaciones. Pero hay películas andinas bellísimas por las que he luchado mucho igual para que estén en festivales, porque me han emocionado y me parece que he descubierto mucho incluso de lo que yo soy como una persona andina a través de esas películas. Obviamente la playa de los Enchaquirados que tú produjiste, que estuvo en la competencia oficial de ITFA, que igual fue la segunda película a estar en la competencia principal del festival, que es algo como importante porque no nos pasa como a menudo y que siento que es una película bellísima que reimagina el Ecuador de una forma totalmente libre y poderosa. Y luego, si bien es cierto que te digo que me resulta difícil comparar o hablar en general de regiones, pero cuando vi Osogoche, que es otra película muy hermosa, que en cambio Ajá. pasa así a 4.000 y pico de metros, sentí que de pronto estaba como la costa y la sierra del Ecuador
juntándose en un, como dos piezas perfectas que se encajaban para hablar de lo que es nuestro país, tan pequeñito, pero igual tan potente. Y o, lógicamente una persona que ve las dos películas no va a tener idea que pasan en el mismo país, Qué loco eso, claro. porque nadie se imagina que puedes tener la costa y una comunidad trans, en fin, y de pronto te vas a la super sierra que toda la película pasa a través de una capa de niebla. Es casi como, no sé, una película en Nepal. Claro. Y entonces, de pronto me parece bellísimo cómo esas dos películas reimaginan el concepto de Ecuador de una manera súper poderosa y también es muy rompedora de lugares comunes, permitiéndose igual ficcionalizar ciertos aspectos, inventar, no sé, me parecen dos películas súper lindas. Creo que también un poco eso hace la Alex Cuesta en sus películas, plantear como una imagen de identidad de un país, pero desde una mirada vanguardista y muy anclada en la experimentación formal. Ujú. Luego, en Perú, desafortunadamente, no hay, o yo no he visto tanto cine documental peruano, y cada año hay una, dos piezas, hay un movimiento de cine experimental bien interesante en el Perú, y justamente en este momento está haciendo, como su trabajo está puesto en riesgo, porque como que el cine experimental no está siendo considerado en las convocatorias y en los posibles estímulos. Ajá, claro, es fregado. Eh, y hay una tradición bien interesante de experimentación en Perú. Y en Colombia hay muchísimas cosas y creo que tiene mucho que ver con apoyos, con muchísimos incentivos, no solo económicos, sino también de presencia, o sea, de proimágenes que marca una marca de cine colombiano, están en todo lado. El BAM, el Bogotá Audiovisual Market. Claro, es súper importante lo de lo que hace Proimágenes y lo que hace Cinema Chile también, que son como espacios de promoción internacional del cine que se hace en esos países. Sí, la verdad es que es como muy bonito ver eso, da mucho entusiasmo, al mismo tiempo como ecuatoriana también da un poco de, Envidia. sí, sí, envidia, un poco de frustración de pensar que están pasando cosas tan importantes en nuestro país porque se están haciendo mucho cine y proyectos seleccionados en talleres, en laboratorios, o sea, en todas las etapas de realización hay algo pasando y no hay como un apoyo que se sienta por atrás, una marca, una delegación. Por ejemplo, esta última edición de ITFA fue una edición así memorable porque hubo proyectos en absolutamente todas las categorías, como creo que nunca en la vida, ¿no? O sea, estaba en selección como largo ya terminado, Osogoche. De Joe Estaba Holberg. del Joe Holberg. Estaba la última película de la Alex Cuesta que se llama Manu, A Visual Album, que es una, bueno, si bien es cierto, es una producción estadounidense, pero es un filme hecho por una cineasta ecuatoriana, todo rodado en Ecuador, una historia, digamos, una interpretación de un álbum de música. La película es una puesta en imágenes de un álbum de un músico que le llamó a ella para hacer esta colaboración. Y ella hace un viaje lindísimo, súper sensorial por el Ecuador, una película muy bonita. Qué chévere, Estuvo suena también súper seleccionada bien. en el festival, en la selección de Signed, que es como una sección de cine de autores que nos interesan mucho y que tienen una mirada muy particular y que estamos como esperando muy atentos. Estaban en el ITFA Academy varios cineastas con proyectos en distintas etapas, en la fase de el ITFA Doc Lab, que es nuestro espacio para proyectos inmersivos y de realidad virtual. Todo, digamos, la no ficción que no cabe en una pantalla de plana de 2 dimensiones. Estaba Despelote del Julián Cordero. Entonces, digamos que estaba también, bueno, el Misha Vallejo con su proyecto de su película que ya va a terminar dentro de poco. En fin, había muchísima gente de Ecuador, como nunca, al menos una persona en cada instancia del festival. Habría sido una oportunidad increíble para tener como una delegación formalmente ahí, para que tengan reuniones, como un apoyo institucional para promocionar el cine ecuatoriano, pero creo que son oportunidades que se dejan pasar y es como lamentable, ¿no? Porque al fin de cuentas lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia, evidentemente tiene que ver con el talento de los autores, pero también con una voluntad política institucional de invertir en cultura. Sí, claro, ese es nuestra gran hándicap, digamos. Hay películas, pero
falta todo el resto, ¿no? Y sí es como dices, una pena, pero también me alegra mucho que nos compartas que hay una salud súper buena del cine documental que se hace acá y que estamos haciendo proyectos, aunque nos cueste remar un poco más fuerte, digamos. Hay cosas que están pasando que son súper interesantes. Lo último, bueno, ya nos has recomendado un poco las películas, pero más proyectos. Me encantaría cerrar esta conversación con vos y que nos recomiendes 2 pelis para verlas. Toma 2. ¿Qué película nos recomiendas? 2 pelis De donde sea, de quien sea. Ya, a ver. Les voy a recomendar 2 películas que ganaron en IDFA el año pasado. Las 2 en la competencia Envision, que es la competencia de cine de vanguardia y cine un poco más experimental, que es una competencia que tiene 4 años, si no me equivoco, una competencia nueva en el festival. Y hay 2 películas ahí que de hecho ganaron premios y que me encantan. A ver. Y creo que hay que verlas. La una se llama Silence of Reason. La directora es Kumiana Novakova. Es una película, ella es de Macedonia, pero la película es Bosnia. Es una película que está toda hecha con archivos, principalmente sonoros y archivos también textuales, de las mujeres sobrevivientes de abuso sexual, violaciones y violencia de género durante la guerra de los Balcanes. Ya, chuta, suena Porque durazo. hubo como que hasta ese entonces la violencia de género, las violaciones, la esclavización de mujeres, prostitución forzada y todo eso no se consideraba un arma de guerra. Y a raíz de lo que pasó en la guerra de los Balcanes, este caso fue a la corte de La Haya y entonces ella hace su película con las declaraciones y los testimonios de todas estas mujeres que fueron y las depositaron en la corte. Y es una película mínima en recursos porque igual no queda mucho y son así muy limpia, con fragmentos, testimonios y un tratamiento del video muy conceptual, muy experimental. Es una peli que no debe llegar a 1 hora y que te sacude muchísimo, que dialoga igual con el presente. En fin, es una película que a mí me sacudió muchísimo, pero creo que a pesar de que es una película un poco... Pensé que en algún momento que tal vez podía ser difícil para conectarse con el público, ha ganado muchísimos premios y le está yendo súper bien en todo lado y creo que sería increíble que llegue a Ecuador. Así que es una peli para ver. Y luego otra película que también estrenó en la competencia de Envision de IDFA y que es totalmente diferente, pero que también amo, se llama La transformación de Canuto. Es una película brasileña que ganó el premio a la mejor película en Envision. La que les decía antes, la de Silence of Reason, ganó el premio a la mejor dirección. Y es una codirección entre Ernesto de Carvalho y Ariel Cuaray Ortega. Los dos son brasileños. Ariel es un cineasta indígena, guaraní, en la frontera entre Brasil y Argentina. Y la película es como una gran fabulación para reconstruir a un personaje místico que era un jaguar, Canuto, un hombre que se convirtió en este jaguar. Y ellos como que ponen en escena esta leyenda, digamos, de la comunidad. Y ese es el pretexto de la película para que se expande muchísimo y se convierte como una celebración hermosísima de esta comunidad muy grande, de este espacio que es fronterizo y por lo tanto de una película que pasa en portugués, en español, en portuñol, donde no hay fronteras, sino que más se siente como una identidad guaraní muy fuerte y muy poderosa. Y es una película bellísima, muy difícil de definir, que también es lindo pensar en esa película, en el proceso, en cómo fue hecha, en cómo se involucró la comunidad. Es una película de 2 directores, pero en realidad es una película mucho más colectiva. Y creo que sería hermoso que la vean en Ecuador porque es una película que inspira a seguir haciendo, a seguir creando, a celebrar las identidades diversas y colectivas que tenemos en América Latina. Entonces es como una película que me parece bellísima y que me emociona mucho, igual que haya ganado en el festival, porque la acompañé desde que era un proyecto y creo que evolucionó mucho y es lindo cuando una película que le quieres mucho y desde que es así embrionaria crece y se conecta bien con el público y eventualmente nace y empieza a encontrarse con los públicos y se conecta bien. Entonces ojalá que pueda llegar a Ecuador, a LEDOC o no sé, a otro espacio.
Chéverísimo. Oye, muchas gracias por las recomendaciones y gracias por tu tiempo, María. Ha sido muy chévere conversar con vos un poco sobre el proceso de tu trabajo, de la dirección artística y la programación de festivales. Y muchas gracias por tu tiempo. Ha sido como muy chévere conversar con vos sobre lo que haces, sobre las películas, sobre cine, sobre hacer cine, que es mucho más que solamente dirigir y producir, ¿no? Como hemos conversado. Te deseo un montón de suerte y ojalá nos veamos pronto en alguna parte del mundo, ojalá en IDFA o en algún otro lado para conversar ahí en persona. Sí, muchísimas gracias a ti, Isabel, y espero verte pronto. Ojalá, la verdad, a mí me gustaría verte en Guayaquil porque no conozco la UARTES. No, estás invitadísima a la UARTES. Cuando vengas es como me un avisas. espacio al que me encantaría ir conocer. Solo oigo cosas bonitas de la biblioteca, de los alumnos, de ustedes, los profesores, en fin. Entonces es como algo que sé que está pendiente. Y te mando un abrazo fuerte y espero que sigamos conectadas. Chévere. Ya pues, querida, muchas gracias. Oye, te mando un abrazo. Beso. Ya. Cuídate. Igualmente. Chao, chao. El podcast 25 Watts es una producción de Radio UARTES y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2024-2025. 25 watts.